Bienvenidos todos, queridos muchachos y muchachas, a la segunda lección del tema de la escatología. En la escatología habíamos hablado ya de algunos aspectos de la historia de las religiones y también queremos incluir dentro de esta historia de las religiones el gnosticismo. Ahí es donde quedamos a continuar. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que nos dé la pureza de la mente, del corazón y del alma. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Muy bien, vamos a hablar del gnosticismo, la página 6 del folleto Escatología, por si quieren darle seguimiento. El gnosticismo es un movimiento de salvación que es muy ecléctico con el cristianismo. La gnosis es el conocimiento que tiene el hombre de su yo espiritual y de la divinidad, y separa el mundo real del mundo ideal, que todo se conoce como el pleroma. El conocimiento es un acto salvífico, óntico, o sea, esencial del hombre. Debe conocer la luz y las tinieblas y escoger. Muy bien, detengámonos en la palabra pleroma. Viene del vocablo griego pleroo, que significa llenar. Es un elemento común a muchas doctrinas gnósticas y se detiene como la unidad primordial de la que surgen el resto de los elementos que existen, o mejor dicho, la plenitud. Es pues un término, el pleroma, relevante en la filosofía y en la religión. Y según el gnosticismo, es un momento determinado del ser supratrascendente o la divinidad suprema, que se manifiesta y se proyecta hacia el exterior, ¿no? Las emanaciones o proyecciones son una serie de entidades divinas que son como la faz inteligible o perceptible de ese ser supratrascendente. Entonces, el pleroma en síntesis significa lo que llena todo, un elemento común de todas las doctrinas gnósticas. Y resume, pues, por lo tanto, el resto de los elementos que existen en la existencia de lo material. Dicho de otra forma, entonces la plenitud supera entonces el hombre en el gnosticismo el mundo real y el mundo ideal, ¿verdad? Y lo separa. El mundo real y el mundo ideal lo separa porque no comprende pues la realidad del acto salvífico, pues, que el hombre tiene en esencia y en sí mismo. Esto quiere decir con el pleroma que para los gnósticos hay un dualismo entre la divinidad y lo que la rodea. Y por otra parte, el creador con su séquito de los que lo rodean, pues, ¿verdad? Sus ángeles, podríamos decir. En este concepto dualista de la divinidad, el mundo de los hombres es malo. Y esto significa, por lo tanto, que existe un dualismo entre el yo espiritual y el hombre, que participa en un mundo pleromático, ¿verdad? Un mundo divinhumano, pero totalmente separado del Creador. Y el cuerpo es el producto del demiurgo. Y la palabra demiurgo en la filosofía platónica y gnóstica es el artífice o el alma universal
que es principio ordenador de los elementos preexistentes. Aparte de que el monoteísmo, que es nuestra religión, nuestra fe, no es compatible, pues no es incompatible con la existencia del demiurgo, de los demiurgos inferiores. Entonces, el demiurgo es como un alma universal que es el ordenador de los elementos preexistentes, de entender que Dios no es creador de las, sino que solamente las dirige con un alma superior, digámoslo así, eh, eh, que es el demiurgo, un alma superior. Y sin embargo, pues el monoteísta, nosotros eh, no podemos comprender pues ese elemento que los gnósticos quieren aplicárselo a Dios. El demiurgo eh, es el que produce el cuerpo. Acuérdense lo que decíamos de Platón y Aristóteles, que el alma está encerrada en el cuerpo y que el cuerpo es producto del demiurgo, de ese espíritu, esa alma universal, que es el principio ordenador de los elementos preexistentes. Recuerden que la palabra elementos preexistentes señalan a que Dios no es el creador de todas las cosas, sino que es el que las guía, las dirige a su arbitrio. Y no es así, pues Dios nos ha creado libres, nos ha creado en una constitución ontológica corporal, espiritual, una sola y misma cosa, es el hombre, alma y cuerpo, que no lo podemos separar, ¿verdad? Muy bien. El artista creador, ¿verdad? El demiurgo dispone de sus personajes y que vuelvan a vivir su propia historia en un espacio o en su espacio cerrado. Entonces, como que Dios limita la misma libertad y la misma historia del ser humano. Entonces quiere decir esto de los gnósticos, que el hombre está formado en tres partes: el espíritu, el cuerpo y la potencia que lo inclina a lo demoníaco. Fíjense que tenemos como una inclinación entonces corporal. Acuérdense que el demiurgo es lo inferior y que el alma es superior, pero ahora ya te divide el hombre en tres partes: espíritu, cuerpo y la potencia que le inclina al mal. Está parecido al maniqueísmo, porque lo vamos a ver más adelante qué significa el maniqueísmo. Eh, la primera, la, la primacía corresponde en los gnósticos a una escatología individual. Recuérdense que la escatología, decíamos, en su desarrollo, en la comprensión de su desarrollo, decimos que la escatología trasciende de lo individual a lo universal. Habrá cielos nuevos y tierras nuevas, dice la Sagrada Escritura, en el sentido escatológico de la existencia de los seres, todos nosotros, los seres humanos, visibles e invisibles, los ángeles y la divinidad, pues que es otra de las naturalezas existentes: naturaleza divina, naturaleza angélica, naturaleza humana. Entonces, en la perspectiva del desarrollo de la comprensión de la escatología, nosotros decíamos que tenemos que trascender de una escatología individual a una escatología universal, donde Dios será todo en todos. Sin embargo, los gnósticos dicen que la primacía es la escatología individual, que cada uno logrará su plena felicidad. Quién sabe cómo ni de dónde. Pues entonces el dualismo de los gnósticos, ese dualismo entre alma y materia, excluye toda posibilidad de una redención cósmica. Acuérdense que Dios vino a redimir y a establecer la paz entre Él y
todas las cosas existentes, hasta la naturaleza visible va a ser, o más bien ha sido redimida por Cristo, y la misma naturaleza alcanzará su plenitud cuando Dios sea todo en todos, cuando sean formados cielos nuevos y una tierra nueva. Entonces, contrario, el pensamiento dualista de los gnósticos, en esa escatología universal, porque la redención de Cristo es cósmica, es de todos. Cristo con su muerte y su resurrección vino a reconciliar consigo a todas las cosas, visibles e invisibles. Fíjense que así dice la Sagrada Escritura. Cristo vino a redimir incluso y a reconciliar incluso al ser humano y a los ángeles y a los santos del cielo. Porque la redención es cósmica y la redención es universal, y la Sagrada Escritura lo dice, que Él vino a establecer la comunión de todo, para que Dios sea todo en todo. Se incluye el ser humano, pero también se incluye toda la naturaleza creada. Entonces se nota esa influencia del gnosticismo en todas estas herejías que son desviaciones de la fe. Por ejemplo, el docetismo, el maniqueísmo, el determinismo, el espiritualismo, el angelismo. Y les voy a mencionar una por una todas estas herejías para que miren dónde está la influencia gnóstica que tienen en sus doctrinas, pues todas estas herejías. Por ejemplo, el docetismo. El docetismo viene del griego dokei, que significa parecer, aparentar. Es una herejía anticristiana, por supuesto. Tiene sus orígenes helenísticos y orientales. Quiere decir, sus orígenes son griegos y del oriente, influencia de las culturas orientales, ¿verdad? El docetismo entonces sostiene que Jesucristo no era real como ser humano, sino que parecía serlo, dicen los docetas. Entonces ahí la influencia que tiene el gnosticismo en su escatología individual, acuérdense que dijimos, porque Jesucristo no se hizo hombre. Y acuérdense que ¿cómo les dijera yo? La fuerza que tiene la redención humana es la naturaleza humana que asume Jesucristo, el Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios Hijo. Dios Hijo en Jesucristo asume naturaleza humana para redimirla. Entonces Jesucristo no era aparentemente humano, era humano, dice la doctrina de la Iglesia. Era tan humano como tan divino. Por otro lado, también el gnosticismo tiene influencia en el maniqueísmo. Dijimos maniqueísmo. El maniqueísmo es una doctrina religiosa que tuvo su origen en las ideas de Manés. Por eso viene el maniqueísmo del siglo III después de Cristo, el año entre el 200 y el 300. Y se caracterizaba el maniqueísmo por creer en la existencia de dos principios contrarios y eternos. Como que hay dos divinidades para los maniqueos. Esos dos principios contrarios y eternos que luchan entre sí, el bien y el mal. Dios que es bueno y el mal, no sé si le da divinidad también y eternidad al demonio y lo eleva a la misma dignidad de Dios. Y ese es un gran error de los maniqueos, pues. Porque Dios es uno solo. Y donde hay ausencia de Dios es donde existe el mal. Pero el mal como un ente personal y eterno no existe, sino que solamente Dios, la bondad infinita, es la que existe. Donde hay ausencia de Dios, donde está el mal, según nuestra fe católica. Después dice que el gnosticismo también tiene influencia con el determinismo. ¿Y qué cosa es el determinismo? El determinismo es una doctrina filosófica según la cual todos los fenómenos están prefijados de una manera necesaria por las circunstancias o las condiciones en que se produce ese fenómeno.
y por consiguiente ninguno de los actos de nuestra voluntad son libres, sino que necesariamente son predeterminados. También aquí le quitan toda la imagen y semejanza que tiene el hombre en la naturaleza humana con Dios mismo. Acuérdense que el libro de Génesis decía que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y dentro de ello es la libertad y la voluntad de actuar libremente. Entonces esto, el determinismo, es contrario, por lo tanto, a la fe cristiana, porque niega pues la imagen y semejanza que tenemos los seres humanos para con Dios, que fue el que nos creó. Otra influencia que tiene el gnosticismo es en la ideología del espiritualismo. Es la denominación común de la filosofía idealista, por oposición al materialismo, ¿verdad? El espiritualista o idealista cree en una sustancia espiritual de la fuerza, es decir, una sustancia ilusoria e inexplicada. Esto significa que el espiritualista se aparta de la realidad de su existencia y solamente se queda en el ideal, en el idealismo, en la parte espiritual. En la palabra te lo dice, ¿no? El espiritualismo. En palabras nuestras conocidas, aprovechemos el evangelio de hoy, el evangelio de Marta, día de Santa Marta. La diferencia de estas dos actitudes de las hermanas: María, por su lado, contempla exclusivamente a Cristo como Dios, y Marta se afana en los quehaceres humanos y mundanos, digámoslo con un sentido bueno de la palabra mundana, pero que se aparta de lo espiritual. Nosotros somos cuerpo y alma, y dice la homilía de este día que nosotros tenemos que compaginar las dos necesidades que tenemos: la necesidad física, humana, y la necesidad trascendente. Nosotros no podemos ser ni espiritualistas ni materialistas, ¿verdad? En el sentido propio de las palabras, pues según el diccionario, sino que tenemos que conjugar las dos cosas: lo material con el amor, pero el amor se manifiesta a través del servicio. Así de sencillo, pues como Marta y María, que una servía y otra no servía. El angelismo también, que es otra influencia en este concepto que tienen los gnósticos, dice que el hombre es desencarnado. Cuando el hombre pierde contacto con su cuerpo, dice que esto es lo que se llama el angelismo. El angelismo de ángel. Entonces, hay un peligro en la tecnología que nos da la ilusión de que podemos trascender los límites de nuestro cuerpo. Si ustedes se fijan, con la tecnología ya le dan la palabra inteligente a los teléfonos. No sé si ustedes se han fijado. Teléfono inteligente, dicen. No, el teléfono no es inteligente. El teléfono tiene el conocimiento que el hombre le transmite a través de los microchips y todas las cosas, para que capten todo el ordenamiento que el ser humano le da a la tecnología. Entonces el hombre, la tendencia, fíjense ustedes que la tendencia en la tecnología hoy por hoy es que el hombre sea desencarnado, que se quede solo en lo espiritual. Pero nosotros no somos ángeles. Recuerdan que yo les decía que hay gente que dice que cuando se muere un niño ya tenemos un angelito en el cielo. No, tenemos a un santo, un niño que está en el cielo, no un ángel. La naturaleza angélica es diferente a la naturaleza humana. Muy bien, hasta aquí el comentario sobre el gnosticismo. Pero actualicemos más el gnosticismo, porque quiero darle una aplicación a la vida real con la carta encíclica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. No sé si ya la leyeron,
Yo creo que tendríamos que leerla para que podamos darle comprensión a este tema en amplitud de conocimiento. Fíjense ustedes qué es lo que dice el Papa, el gnosticismo actual. El gnosticismo, dice el Papa, supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Fíjense bien, experiencia, conocimientos, razonamientos que confortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón y de su sentimiento. Esto significa que, recuerdan la palabra inmanente, que es lo que no es trascendente. Lo inmanente es lo que se queda en el hombre. Se me viene a la idea la dificultad que tienen las meditaciones orientales y la meditación trascendental y los karmas y todas esas cosas del oriente lejano, que quiere tener influencia en nuestra filosofía e ideología cristiana. Entonces esto va en contra de lo que es la verdadera experiencia cristiana. El sujeto cristiano no puede quedar encerrado en la inmanencia de su propia razón. Tiene que trascender. El hombre no es solamente razón y sentimiento. Y el problema de los sentimientos, aquí te viene la aplicación del nihilismo. Todas estas palabras se las tienen que aprender, ¿oyeron? El nihilismo es una adoración de la propia persona, un culto a la propia persona, una idolatría a la propia persona, que yo seré feliz en la medida en que en todo tenga la razón, porque ahora recuerden ustedes que ahora todo es válido en ese subjetivismo moderno. Todo es válido, mi verdad, aunque no sea tu verdad, para mí es mi verdad. Por eso no existe el pecado y lo que predomina es la libertad y el placer. Fíjense que aplicable totalmente a la realidad que estamos viviendo hoy por hoy, porque dice que el gnosticismo actual te debe inclinar a tus placeres, a tu sentimentalismo. El sentimentalismo, recuerden que es una palabra peyorativa para dar a entender que la gente se queda solamente con lo que siente y con la pasión. Y recordemos que el mundo y el ambiente espiritual no es cuestión de sentimientos, sino es cuestión de convicción. Estamos convencidos de la existencia de Dios, que somos sus hijos y que nosotros trascendemos nuestra propia razón y nuestra propia existencia, no solamente la razón. Entonces el gnosticismo es la influencia que quiere dar a entender, quiere influir en la libertad de las personas para dominar el mundo. Esa es la gran realidad. Una mente sin Dios y una mente sin carne, dice el Papa, ¿verdad? Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia ha quedado bien claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, el grado de amor. Dice San Pablo, al final de nuestros días seremos juzgados en el amor y no en la cantidad de datos y de conocimientos que tengamos acumulados, ¿verdad? La sabiduría y todas esas cosas que el gnosticismo quiere hacernos ver, que entre más inteligentes son más felices, y es mentira, pues. No es posible. Los gnósticos tienen también una confusión en este tema y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Entonces también el iluminismo, ¿verdad? El iluminismo quiere decir que yo me la sé toda, yo por eso soy iluminado, soy más feliz que vos. Entonces son despectivos con los demás cuando no tienen la capacidad que ellos tienen para comprender pues sus ideologías, porque no es ni siquiera su doctrina, ¿verdad? Conciben los gnósticos una mente sin encarnación. Es solamente la razón, igualito a la meditación trascendental,
al Reiki, a todas esas cosas raras que se centran solamente en la cabeza, en la mente, en el vaciamiento de la mente para ser felices. Y vaciar la cabeza no es la felicidad, porque en la oración cristiana nosotros no vaciamos la mente ni la cabeza, sino que estamos en un encuentro personal con un tú, con un ser supremo, superior, que nos colma de gracia, de felicidad y de plenitud. Entonces no podemos pensar como los gnósticos en una mente sin encarnación, ¿verdad? Tenemos que encarnar, tenemos que vivir lo que creemos y lo que pensamos. Entonces, el gnóstico moderno es incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los que sufren, ¿verdad? Y se quedan en una enciclopedia de abstracciones, de conceptos que yo creo que al final ni lo terminan de entender, ¿verdad? Cuando descarnan el misterio divino que nos precede y nos envuelve, finalmente prefieren a un Dios, porque ellos se endiosan a sí mismos, pues como la nueva era es el Dios panteísta que está en todos lados, por lo tanto yo también soy Dios. Entonces, al final, los gnósticos modernos prefieren a un Dios sin Cristo, a un Cristo sin iglesia y a una iglesia sin pueblo. ¿Te dan cuenta entonces por qué los ataques a la iglesia hoy por hoy? Porque todas estas corrientes ideológicas, el feminismo, el lobby gay y todas estas cosas son influenciadas por un lado por la nueva era y por el gnosticismo. Ellos creen que tienen la verdad entre sus manos y por lo tanto nosotros los cristianos, la iglesia, Cristo, Dios mismo, es un enemigo para ellos, un enemigo para eliminar, ¿verdad? Entonces, en definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa la que tienen los gnósticos, ¿verdad? Mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve por nada la profundidad de sus pensamientos. Entonces son incapaces. Fíjense que mucha gente les ha dicho, ¿por qué las feministas que odian tanto a los varones? ¿Por qué si una mujer embarazada de un feto femenino, por qué lo desprecian? Porque ellos no fomentan a profundidad la capacidad del pensamiento, sino que ellos se quedan en lo superficial. Solamente se quedan, por ejemplo, en la violación de la mujer, por eso hay que aprobar la ley del aborto, porque es un embarazo no deseado. Pero si el embarazo fuera una niña, no lo razonan, por lo tanto también discriminan al sexo en el aborto. Entonces es una cuestión de superficialidad, de vanidad, de prepotencia, de iluminismo, porque se creen que son los que la tienen toda y por eso Dios, Cristo, la iglesia estorban y hay que destruirlo. Sin embargo, esta ideología pues logra subyugar, dominar, convencer, lavar cerebro a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, o sea que solamente ellos son escépticos en lo que nosotros les decimos, solamente aceptan lo que ellos dicen y pueden asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Entonces ellos se quedan solamente con lo que ellos dicen, que esa es la plenitud de su gran verdad. Entonces ahí es donde está la confusión, el error y la maldad pues de la intención que tienen los gnósticos hoy por hoy, dice el Papa Francisco. Estemos atentos. El Papa no se refiere a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir incluso dentro de la iglesia, tanto en los laicos, en las parroquias, como por los que enseñan filosofía o los teólogos, los que enseñan teología en los centros de formación, en las escuelas, en los seminarios. Ahí puede existir también este problema, ¿no? Ese racionalismo gnóstico, que no solamente los gnósticos son enemigos de la fe cristiana, sino que están metidos incluso dentro de las escuelas de formación
que existen hoy por hoy entonces en la iglesia, ¿verdad? Los centros de formación, los profesores, los teólogos, los filósofos. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. O al mismo sentido que ellos se sienten los iluminados. Son los iluminados que solo ellos pueden y saben interpretar a su modo toda la misma revelación que nosotros sabemos que por el Espíritu Santo que nosotros podemos comprender la revelación. En ese sentido, los gnósticos absolutizan sus propias teorías. Lo que ellos dicen es lo único que se debe creer y obligan a los demás a someterse a esos razonamientos que ellos usan. Fíjense ustedes que si uno platica con una feminista solita, ella te empieza a decir que los hombres, que el crimen de las mujeres, que los hombres, los machistas, sin razonar. Ellos no usan razonamiento porque se basan solamente en las ideologías, en la propia ideología gnóstica, ¿verdad? Que los envuelve a todos estos grupos filosóficos, digámoslo así, estos grupos de estas corrientes ideológicas. Una cosa es un sano y un humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio, y otra cosa es pretender reducir la enseñanza de Jesucristo a una lógica fría, la lógica fría de la ideología, una lógica dura que busca dominarlo todo. Es la gran realidad de las ideologías de género, la ideología política, la ideología atea, definitivamente, ¿verdad? Es una doctrina sin misterio. Ellos abarcan y te dicen que la fe, puedes tener tu fe, vivir tu fe, pero no queremos nada de iglesia, no queremos nada de Dios, no queremos nada de Jesucristo. Los gnósticos, el gnosticismo es una de las peores ideologías que están invadiendo el mundo. Al mismo tiempo que ellos exaltan indebidamente el conocimiento, la razón, una determinada experiencia, consideran ellos su propia visión de la realidad, que es la única y la más perfecta de todas las ideas y las ideologías, incluso las de las mismas fe. Así, quizás sin advertirlo, esta ideología gnóstica se alimenta a sí misma y se enceguece aún más, se pone más ciega la ideología porque se cierra en sí misma, rechaza el misterio, ¿verdad? Entonces ellos se basan a que la realidad de su visión es la perfección que los va a guiar hacia la felicidad plena, una felicidad plena pero sin Dios. Entonces, sin advertirlos, ellos mismos se alimentan y cada vez se ponen más ciegos. A veces se vuelven especialmente engañosas estas ideologías gnósticas cuando se disfrazan de una espiritualidad desencarnada, porque ellos incluso te utilizan lo sagrado, te utilizan las imágenes de la Virgen, las imágenes de Jesucristo crucificado, porque ellos quieren disfrazar su ideología con una falsa espiritualidad, porque el gnosticismo, por su propia naturaleza inmanente, quiere domesticar el misterio. Al mismo Dios quiere domesticarlo. Quieren que el trascendente también para ellos sea inmanente, o sea, que no salga de la naturaleza humana. Y nosotros por ontología somos trascendentes, no inmanentes. En la propia naturaleza quieren dominar a Dios mismo. Quieren no solamente dominarlo, sino domesticarlo, como dice también el Papa, ¿verdad? Tanto el misterio de Dios como la gracia de Dios, como el misterio de la vida humana y la vida de los demás, en ese sentido, ellos quieren dominar todo ese aspecto de la razón humana y de la religión cristiana, porque tratan en su engañosa visión
una falsa espiritualidad para manipular a Dios, manipular el misterio de Dios, manipular o desconocer la gracia de Dios y desconocer también el misterio sagrado que tiene la vida de los demás. Ahí es donde promueven el aborto, la muerte, la eutanasia es igualmente eh, adoctrinada la eutanasia, porque para ellos el misterio de la vida no tiene ningún sentido, porque como no creen en Dios, todos lo rechazan. Muy bien, cuando alguien tiene respuesta a todas estas preguntas, demuestra que no está en su sano camino y es posible que sea un falso profeta que usa la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Y dice el Papa que Dios nos supera infinitamente. Siempre Dios para nosotros es una sorpresa. Y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancias históricas encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro del hombre con Dios. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. El problema, volvemos a lo mismo. Ellos quieren tenerlo todo claro, por lo tanto, ellos pretenden con esta claridad falsa de su mente dominar la trascendencia de Dios. Y cuando nosotros les razonamos todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos, nos acusan de que que somos falsos profetas, que somos retrógrados, que la religión es en beneficio propio y la religión la ponen al nivel de la política, porque la política es a beneficio de los partidarios nada más. Al servicio, dice que la mente cristiana está al servicio de sus problemas psicológicos y mentales. Fíjense ustedes cómo han trastocado el concepto de la realidad, de la fe, de la verdadera espiritualidad cristiana, porque ellos lo que quieren hacer ver es que estamos equivocados y que ellos son los que tienen la verdad, porque no existe Dios para ellos, no existe la fe, no existe Cristo, y por lo tanto la iglesia es un invento que hay que destruirlo, ¿verdad? Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, que es lo que también a la larga es la pretensión gnóstica, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Dios está en la vida de cada uno como Él quiere estar. No podemos negarlo con nuestras supuestas certezas, que es el problema gnóstico y de las modernas ideologías. Las propias certezas hacen negar la existencia de Dios. ¿Dónde está Dios y dónde no está Dios? Un problema también de la nueva era, que te dicen que como no saben dónde está Dios, te dicen Dios está en todas partes, creen en el panteísmo. Entonces Dios está en la computadora, Dios está en el teléfono, Dios está en un árbol, Dios está en mí, por lo tanto yo soy Dios. Ese es un gran problema, el panteísmo de la nueva era, que también se promueve por las ideologías modernas influenciadas por el gnosticismo, ¿verdad? Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo más que por nuestro razonamiento, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana, porque nosotros salimos de los brazos de Dios. Fuimos creados directamente por la mano de Dios y recibimos en la nariz el soplo divino, personalmente cada uno de nosotros los seres humanos. Entonces, aunque el ser humano está destruido, está metido en los vicios, es un desastre, ahí está Dios. Por eso decíamos también anteriormente que el Papa dice que nosotros tenemos que ver la carne de Cristo en los que sufren. Si nos dejamos guiar entonces por el Espíritu Santo, podemos buscar a Dios en todas
existencia humana, en cada una de las personas, estén en alto, estén en bajo, estén contentos o estén destruidos. Esto es parte del misterio que que las mentalidades gnósticas terminan rechazando. El misterio lo rechazan porque se quedan solamente no en la trascendencia, sino en este encierro en sí mismo, ¿no? En, el, en que la mente no trasciende, sino que aquí mismo es la felicidad, aquí mismo con el iluminismo, el conocimiento, la ciencia. Eso es lo que te da la felicidad falso. Eh, eh, Esto es parte del misterio de Dios, que rechazan los gnósticos, porque no lo pueden controlar. Ese es el gran problema. Como no lo pueden controlar, ellos lo rechazan. Y Dios es un misterio. Dios no se deja manejar por nadie, no se deja controlar por nadie. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía logramos expresar esas verdades. Por esto no podemos pretender que nuestro modo de entender las cosas divinas y misteriosas de Dios, que eso no podemos pretender que nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Dice el Papa, quiero recordar que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina y de la vida cristiana, que en su variedad está el Espíritu Santo. En su variedad, todos estos conocimientos en la Iglesia ayudan a explicar mejor el riquísimo tesoro de la palabra de Dios y de la revelación. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión, ¿verdad? Cuando nosotros nos centramos en que podemos entender con el Espíritu Santo en esa diversidad de formas de expresar el misterio, nosotros enriquecemos la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hay una mente controlada por las ideologías, entonces esto les parece una imperfecta dispersión de nuestra parte, porque precisamente algunas corrientes gnósticas ideológicas despreciaron la sencillez tan concreta del Evangelio y del mismo Jesucristo. Cristo fue despreciado porque se verá ese come con borracho, bebe como borracho, come con prostitutas y con pecadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, intentan reemplazar al Dios trinitario y encarnado en una unidad superior donde desaparecería la rica multiplicidad de nuestra historia. Miren ustedes entonces que si nosotros nos dejamos influenciar por una única forma de pensamiento gnóstica, nosotros perdemos la comprensión del Dios trinitario y encarnado, porque esa es la máxima expresión del amor divino. Trinidad encarnada en la persona del Verbo de Dios, Jesucristo. Y eso expresado dentro de la Iglesia en la diversidad de expresiones que da el Espíritu Santo, entonces ahí ellos mismos pierden, los gnósticos, esa riqueza múltiple que tiene la historia humana, esa diversidad hermosísima de pensamiento que tenemos todos los cristianos. En realidad, la doctrina, o mejor dicho, nuestra comprensión y expresión de nuestra doctrina, no es un sistema cerrado filosófico, no es un sistema privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos, aclaraciones, etc. Nuestra doctrina es amplísima y es abierta, no es cerrada, no es ni privada. Y las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus luchas, sus sueños, sus preocupaciones, sus alegrías, todo esto que el ser humano posee un valor
hermenéutico, acuérdense la palabra hermenéutica, un valor de que la fe, el evangelio, la revelación se puede aplicar aquí y ahora a cada uno de nosotros con la hermenéutica de la aplicación de la palabra a nuestra vida, que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación, porque la palabra encarnación del verbo, la encarnación de Dios con nosotros tiene una implicancia infinita en nuestra vida, desde la misma redención, desde la misma comprensión de un Dios que nos entiende y que nos auxilia y que nos asiste. En esa misma medida, pues nosotros podemos comprender ese principio de la encarnación del verbo de Dios, porque la redención no solamente fue la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino que desde el mismo instante de la encarnación ya Dios nos está redimiendo porque está viniendo a vivir en nosotros. Entonces, a este hombre con sus preguntas, nos ayuda más bien, ¿verdad? Las preguntas humanas nos ayudan también a nosotros a preguntarnos. Sus cuestionamientos nos ayudan a cuestionarnos a nosotros mismos en este pueblo, ¿verdad? En este ser humano, en este hombre y mujer que padece, que lucha, que vive, que se preocupa, que posee valores, que sufre. Todas estas realidades humanas a nosotros nos hacen comprender el mismo padecimiento de Cristo en la encarnación, porque Él se encarna, porque quiere sufrir y sentir lo que nosotros sentimos. Por eso dice San Pablo en la carta a los Hebreos que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no está allá lejos, sino que vino, se encarnó a nosotros, se encarnó con nosotros, vino a padecer, vino a sufrir, vino a tener hambre, vino a trabajar, vino a llorar, vino a reírse. ¿Por qué? Porque no podemos desencarnar la encarnación, la espiritualidad cristiana, no la podemos desencarnar porque Cristo se encarnó, Cristo se hizo hombre. Entonces, un espiritualismo sin encarnarse, una espiritualidad sin encarnarse es falsa actitud cristiana. Seremos valorados en el amor. Porque en este hombre donde nosotros contemplamos y adoramos la carne sufriente de Cristo en los pobres y en los que sufren, todas esas inquietudes nos interpelan a nosotros. Todos sus cuestionamientos nos interpelan a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Él, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó y se rebajó. Y siendo uno con nosotros, se rebajó más todavía, dice San Pablo, porque se hizo esclavo. Y incluso fue sometido a la muerte, y una muerte de cruz. Ahí es donde está la gran escatología cristiana, humana, cósmica, una escatología que nos envuelve a todos, pero nos envuelve a todos desde aquí y desde ahora, porque la escatología no es del futuro, sino es desde ya. Vivimos el tiempo de la redención, los últimos tiempos, vivimos los tiempos escatológicos. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de este día. Continuaremos pues la próxima semana, creo que sí, la próxima semana pues con este tema de la escatología. Que el Señor me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.